Hola, estimados alumnos del curso de comunicación del cuarto ciclo de primaria. Quien les habla, su profesora Derby Parra. Antes de comenzar, debemos dar gracias a Dios y al Sagrado Corazón de Jesús por permitirnos estar bien dentro de toda esta situación y encontrarnos en una nueva videoclase. El tema del día de hoy es los signos de puntuación. Es la continuación de la clase pasada. Sin embargo, hoy conversaremos específicamente sobre los signos que encierran la oración. La competencia escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El objetivo principal utiliza recursos ortográficos, en este caso, signos que encierran la oración, que contribuyen a dar sentido al texto. Entre los signos de puntuación encontramos los signos que encierran la oración. Estos también son signos gráficos que marcan las pausas necesarias que le dan sentido al texto, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entre estos signos tenemos los signos de interrogación y los signos de exclamación. Los signos de interrogación, como lo indica su nombre, se utilizan en expresiones interrogativas y deben marcarse al principio y al final de cada oración. Veamos un ejemplo. Eres de Lima. Esta oración es declarativa, es decir, afirma que eres de Lima. Pero si le marcamos los signos de interrogación, se leería así. ¿Eres de Lima? Aquí la hemos cambiado a pregunta, es decir, a interrogación. Y también podemos notar que cambia la entonación. Existen dos tipos de interrogación, la directa y la indirecta. Los signos de interrogación tienen dos formas. La interrogación directa, en esta siempre se deben marcar los signos de interrogación, tanto de apertura como el de cierre, es decir, al principio y al final de cada enunciado. Veamos un ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Quién es esa persona? Veamos ahora la interrogación indirecta. En la interrogación indirecta, la oración no cuenta con los signos de interrogación expresamente, es decir, no se marcan los signos, pero sí tiene la entonación interrogativa. Veamos el mismo ejemplo. Me preguntó dónde había estado. No tengo la menor idea de quién es. Los signos de exclamación o admiración se deben marcar al inicio y al final de cada enunciado, es decir, es uno de apertura y el otro de cierre. Estos signos expresan sentimientos y emociones como sorpresa, alegría, tristeza e indignación. Veamos un ejemplo. Vamos, no hay que perder el ánimo. En la actualidad, los signos de interrogación y exclamación, con el uso del chat, las redes sociales y la velocidad que estos exigen, entonces se tiende a utilizar un solo símbolo de interrogación o de exclamación, siendo esto incorrecto, porque el deber ser es cumplir la norma y lo que establece es que siempre se debe utilizar los signos tanto de apertura como el de cierre, bien sea de interrogación o exclamación. Veamos un ejemplo. ¿Quién dejó la puerta abierta? En esta oración podemos notar que solo se está empleando el símbolo de cierre. Esta oración es incorrecta. Veamos otro ejemplo.
¿Quién dejó la puerta abierta? En esta oración se emplean ambos símbolos, tanto el de apertura como el de cierre. Esta es la manera adecuada. Así es como se debe escribir. Las reglas ortográficas para el uso de los signos de interrogación y exclamación establecen que en las preguntas directas y en las exclamaciones siempre se deben emplear los signos, tanto de apertura como de cierre. Veamos un ejemplo. ¿Qué tienes? Tengo mucho frío. En estos dos enunciados podemos notar que se emplea de manera adecuada los símbolos tanto de apertura como de cierre. Nunca debe ponerse un punto después de utilizar el símbolo de cierre tanto interrogativo como exclamativo, a menos que la frase coincida con el fin de la oración. En estos casos, el símbolo va a funcionar como el punto. Por lo tanto, no es necesario volver a marcarlo. Veamos un ejemplo. ¿Qué golpazo se ha dado? En este enunciado podemos ver que después de utilizar un símbolo de exclamación de cierre, se emplea un punto. Esta forma es incorrecta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué golpazo se ha dado? En este enunciado solo se están empleando los símbolos de apertura y de cierre de exclamación. Esta es la manera adecuada. En las sucesiones de preguntas o exclamaciones se pueden emplear coma, punto y dos puntos. Veamos un ejemplo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? En el ejemplo podemos ver claramente que después de una pregunta se utilizó una coma para continuar con otra pregunta. Las reglas ortográficas para el uso de los signos también establece que se pueden repetir tanto el símbolo de interrogación como el de exclamación como énfasis, pero debe hacerse de manera simétrica. Es decir, si aperturo una oración con doble signo de interrogación, debo hacer el cierre con doble signo de interrogación. Veamos un ejemplo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero qué dices? Como podemos ver, en ambos ejemplos se ha empleado doble símbolo de apertura y doble símbolo de cierre. No se debe dejar espacios. Una vez que aperture un signo de interrogación o de exclamación, debo comenzar a escribir la frase. También debe hacerse al cierre. Veamos un ejemplo. ¿Qué quieres? En este ejemplo podemos ver que una vez que se aperturó el signo de interrogación, se ha dejado un espacio para escribir la frase y también se ha dejado un espacio para cerrar el símbolo de interrogación. Esto es incorrecto. Veamos otro ejemplo. ¿Qué quieres? En este ejemplo podemos ver que una vez se aperturó el símbolo de interrogación, se comenzó a escribir la frase y al terminarla de inmediato se cerró el símbolo de interrogación. Esto es correcto. El uso de mayúsculas y minúsculas. Esto va a depender siempre si la oración coincide con el principio. Si se encuentra al principio, entonces se debe escribir con mayúscula. Si no coincide con el inicio de la oración, entonces debe comenzarse a escribir con minúscula. Veamos un ejemplo. ¿Quién quiere venir conmigo al cine? Como esto, al parecer, está al inicio, entonces se ha comenzado a escribir con mayúscula.
Veamos el otro ejemplo. Hoy voy al cine. ¿Quién quiere venir conmigo? Como se puede ver en este ejemplo, la pregunta no coincide con el inicio de la oración, por lo tanto, se ha comenzado a escribir con minúscula. Tarea. Te explicaré qué debes hacer. La tarea debe ser escrita en el cuaderno de comunicación. Número 1. Coloca los signos de interrogación o exclamación según corresponda en las siguientes oraciones. Se te presentan 6 oraciones, las cuales debes analizar detalladamente y colocar los signos según corresponda. Número 2. Lee atentamente y completa con los signos interrogativos o exclamativos, según corresponda. Número 3. Inventa preguntas para las siguientes respuestas. Es decir, que vas a crear una pregunta para cada una de las opciones que se te ofrecen. Número 4. Escribe una oración interrogativa directa, una indirecta, una exclamativa, utilizando los signos que correspondan. Recuerda que para la oración interrogativa indirecta no se utilizan signos. Una vez termines tu tarea, debes fotografiarla y adjuntarla en Cubicol. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.